poner mejor aún. Vale, entonces tenemos Libia. Ya sabéis que está frente a la costa de Italia, ¿no? Ahora deberíais estar viéndolo. Vale, sí, lo deberíais estar viendo. Bueno, pues esencialmente ¿a quién teníamos? Bueno, tenemos estas tres provincias, ¿no? ¿Por qué es importante estas tres provincias? Porque históricamente son provincias con distintas influencias, ¿no? De distintos imperios, países. Entonces tenemos a la Tripolitania, que siempre ha sido más pro-otomana, es precisamente donde está la capital Trípoli, que aquí no la veis, pero Trípoli está aquí al norte, ¿vale? Al norte de la Tripolitania. Entonces es la región en la que tenían más influencia los otomanos, la región de las más urbanizadas, una región, pues, bueno, pues en ese sentido beneficiada, ¿no? Claro, luego al otro lado tenemos la Cirenaica. En la Cirenaica está sobre todo Bengasi, que está aquí en el Golfo de Bengasi, ¿vale? Que está justo aquí, ¿vale? Estaría por aquí. Y luego tendríamos Tobruk, que para los que leéis de la Segunda Guerra Mundial, pues os acordáis que Tobruk yo creo que estaba por aquí, por alguna zona de estas. Entonces, ¿qué sucede? Al estallar la Segunda Guerra Civil Libia, lo que tenemos es un gobierno en Trípoli y otro en la Cirenaica, ¿vale? El gobierno de la Cirenaica, apoyado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Francia, bueno, todo esto. Después tenemos a la Tripolitania, que está el gobierno de Sarraj, apoyado sobre todo por Qatar y por Turquía. Pero realmente no entran en la guerra hasta bastante avanzada la misma. Es decir, el gobierno de Trípoli intenta aguantar poco a poco, pero la ofensiva desde la Cirenaica, liderada por el general Haftar, va avanzando y llega hasta la capital. Y hay varios asedios de la ciudad de Trípoli, batallas muy duras en torno a la misma, mercenarios de Wagner a patadas, de todo. Pero Sarraj, que estaba defendiendo Trípoli, os voy a buscar a los protagonistas, bueno, esto lo voy a copiar, Sarraj, ¿vale? Para que lo tengáis. Este Sarraj, este estaba en la capital, en Trípoli, manteniendo su frente, ¿vale? Estaba todo lleno de milicias, era un mando muy poco centralizado. Y luego estaba este otro señor, el general Haftar, que este es el que lanzaba la ofensiva desde la Cirenaica. Antiguo general de Gaddafi, huido del país, apoyado por la CIA. Bueno, pues ahí tenéis a los dos protagonistas. Entonces teníamos a Sarraj en Tripolitania y a Haftar atacando la Tripolitania. Claro, ¿qué sucede? Que nos interviene Turquía en el último momento. Es decir, tenemos Trípoli rodeada, con mucha presión, no va a aguantar por sí sola, va a caer. Y en ese momento interviene Turquía. Interviene con un despliegue masivo, tanto del ejército, artillería, como de drones Bayraktar, importante, y la armada turca. La armada turca sitúa sus fragatas a lo largo de la costa, de tal manera que esas fragatas utilizan sus misiles antiaéreos para esencialmente proveer un paraguas antiaéreo improvisado. Es decir, estoy desplegando tropas, no tengo aún mi defensa aérea bien establecida, hay miedo de que me ataquen. De hecho, la aviación emiratí, los drones emiratíes habían atacado en varias ocasiones la Tripolitania y lo hicieron en varias ocasiones más, pese a que estaban los turcos. Es decir, tenían capacidad de penetrar el espacio aéreo, sobre todo con Mirage y F-16. Y entonces, claro, ante esta situación, los turcos me han sacado los drones Bayraktar, me han puesto sus fragatas, me han generado un paraguas aéreo y la situación se empieza a revertir rápidamente. Es decir, la intervención turca con Sarraj permite a Turquía y a Sarraj salir, romper el asedio de Trípoli y recuperar más o menos el territorio de la Tripolitania. Ahora bien, entre medias, ¿qué tenemos? Tenemos el territorio de Fezán. Fezán es una zona mucho más pobre, desértica, de interior, una zona en la que, bueno, pues se encuentra además buena parte de los pozos petrolíferos, se encuentran los tuareg, está muy conectado con ese tráfico de armas que hay más al sur, es decir, una zona muy complicada, pero con cierto valor. La Cirenaica pues tiene sus propios bancos, pero el Banco Central de Libia, el reconocido internacionalmente, está en Trípoli. Y eso es importante por el tema de la impresión de dinero para obtener financiación para la guerra. Ahí es cuando Rusia, si no recuerdo mal, imprime miles de millones en la moneda local para financiar, y lo envía en buques para financiar al general Haftar, ¿no? A esto hay que sumarle el apoyo emiratí, el apoyo árabe, porque están en pugna contra Turquía, y el apoyo de Egipto. ¿Qué sucede? Llega Turquía, apoyando por tanto a Sarraj, dan la vuelta a la guerra. De hecho, daba la sensación opuesta de que en poco tiempo podía plantarse ese ejército a las puertas de Bengasi y derrotar a Haftar. Pero Egipto
que apoya a la Cirenaica, que la Cirenaica tiene aspiraciones separatistas, pues Egipto amenaza con una intervención directa. Hace unos juegos militares brutales, muy grandes. Es decir, realmente dan una muestra de que están dispuestos a ir con todo. Y a ir a una guerra con Turquía. Esto pasó en 2019, si no recuerdo mal, por ahí. Claro, la movilización egipcia, las maniobras de Egipto aquel año son enormes, enormes. Y el lenguaje estratégico es claro, es decir, los egipcios están dispuestos a intervenir contra el ejército turco. La armada turca, para suministrar a su ejército, tendría que cruzar el Mediterráneo contra A, una Grecia hostil, B, una Chipre hostil, C, la armada egipcia con submarinos intentando interceptarles. O sea que esto no era ninguna broma, esto era una situación muy difícil. Entonces, ante la amenaza de eso, ante la amenaza de un choque que pudiera desestabilizar luego a nivel interno a Egipto, porque claro, Egipto, Israel, ese es un tema que toca a Estados Unidos también. Entonces, ante esa amenaza, vale, se decide frenar la cosa y se decide unas tablas. Venga, Turquía deja de avanzar porque no quiere acabar en una guerra de alta intensidad. Se alcanzan unos acuerdos de paz y aquí todos más o menos descontentos. Claro, ¿cuál es el problema? Que a efectos prácticos, pues lo que ha quedado es un país dividido. Y tienes a un Haftar que básicamente es un estado independiente. Entonces Libia ya no existe. Libia, lo que existe es Libia Oriental y Libia Occidental. Básicamente, ¿no? Claro, esto no se ha materializado del todo, pero al riesgo de que se formalmente incluso se declare esa independencia, pues está ahí, obviamente. Claro, ¿qué saca a Turquía de todo esto? ¿Y por qué a Turquía le interesa mantener esta situación? Pues principalmente que el gobierno, aunque el grueso del territorio y del control de los yacimientos estén en manos del general Haftar y de la Cirenaica, la Tripolitania tiene la capital, donde está el Banco Central, donde está el gobierno, donde está el Parlamento reconocido internacionalmente, y donde la ONU ha apostado porque se establezca un gobierno. ¿Cuál es el asunto? Que este es el que reclama las aguas territoriales y todo este tipo de cosas. Entonces, de un lado, Sarraj, al haber firmado ese pacto con el diablo, con Turquía in extremis, a punto de caer la capital, lo que hace primero es alcanzar unos acuerdos comerciales que abren las puertas a las manufacturas turcas, a la industria inmobiliaria turca, que es muy potente, es decir, de entrada dinero para Turquía, para los comerciantes turcos que habían perdido inversiones multimillonarias que tenían en Libia antes de la guerra. Eso es otro punto interesante. Turquía apoyó la caída de Gaddafi, luego se arrepintió porque las inversiones que había hecho en el país, pues las perdió, esencialmente. Entonces, ¿cuál es la otra cosa? Las aguas territoriales libias. El mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental. Porque tú ya sabes que puedes pedir la extracción de determinados recursos en tu zona económica exclusiva. Entonces, Libia lo que hace es pedir su zona económica exclusiva de tal manera que choca y entra directamente en territorio de Grecia. Entonces tienes a Turquía presionando a Grecia desde Anatolia, desde la propia Turquía, y tienes a Libia reclamando esas aguas y disputándoselas a Grecia, básicamente. Y dando pie a, que las empresas turcas puedan tener su importancia en todo esto. Entonces ya veis que es una guerra con mucha complejidad. Y luego, entre medias, tenemos la operación Irini. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que para reforzar esa paz lo que se hace es decir, venga, pues la Unión Europea establece una operación aeronaval de patrullaje e interceptación. Básicamente, abordar buques, que se establecen varias medidas, cada país aporta unos contingentes. ¿Y qué no se quiere? Que no se quiere que sea como la anterior operación, la Operación Sofía. La Operación Sofía terminó generando un efecto llamada entre los refugiados. Era una operación humanitaria que se desdotó de toda clase de medios al año, 2 años de estar en marcha, porque había provocado en una medida importante ese efecto llamada y un incremento de la migración, y Europa, por las tensiones políticas que había ya en el viejo continente, pues no estaba dispuesto a seguir manteniéndola, ¿no? Se quita Sofía, se pone la operación Irini, que lo que busca es, vale, hay como varias fases y se autoriza el uso de la fuerza, pero sobre todo yo lo que voy a hacer es, inicialmente, en la fase inicial era recopilar información, es decir, voy a dedicarme a patrullar, interceptar buques, abordarlos, comprobar qué llevan y obtener información. Y luego, llegado el caso, los retengo esos buques, los paro o no los paro, ¿no? Pero eso es importante.
Claro, la operación Irini no pudo impedir que los turcos siguieran metiendo armamento y todo eso en Libia, porque lo que hacían era escoltar sus buques logísticos con las fragatas de la Armada turca, para que a nadie se le ocurriera hacer esto. Pero claro, en la operación Irini, ¿a quién tenías? A los griegos. Entonces, en la operación Irini, las fragatas griegas que pudiera haber, incluso a veces las alemanas y tal, seguían muy de cerca los envíos que hacían los turcos, lógicamente. Entonces, bueno, con la operación Irini lo que se intenta es dar una estabilidad, porque a la Unión Europea lo que le interesa sobre todo es el tema migratorio, y a Italia especialmente, a Italia también como puerta de la migración. Entonces ahí tenemos ese interesantísimo juego de actores. Por tanto, ¿cuál es el riesgo que hay? Que la débil paz descarrile, que vuelva a iniciarse la guerra y que se produzca una independencia formal de Libia por parte del general Haftar. Eso es. En todo caso, incluso dentro de la Cirenaica y de la Tripolitania hay mucha división interna. Muchísima. Pero bueno. Pues bueno, básicamente es, eso es lo que quería pues mostraros, apuntaros. Y nada, pues creo que eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a todos por las suscripciones. Espero que os haya resultado interesante y disfrutad de este fin de semana tan importante. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.